Amados hermanos, queremos otra vez leer la palabra de Dios y compartir alguna meditación acerca de ella. Vamos a leer en Mateo capítulo 2 y el versículo 10. Dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Cuando el Señor Jesucristo nació allí en Belén de Judea, dice las Sagradas Escrituras que unos magos habían sido avisados por el Señor de que había nacido el Rey de los judíos. Y ellos diligentemente vinieron del oriente, preparados para rendir culto a aquel que ellos reconocían como el Hijo de Dios, el Rey que había venido, el Mesías. Y el relato que hemos leído corresponde a ese momento en el cual Él es encontrado por ellos, guiado por aquella estrella. Y cuando ellos vieron al niño, tomaron esta actitud de adoración, presentándole aquellos regalos que le habían traído, oro, incienso y mirra. Es la primera referencia que tenemos en el Nuevo Testamento a lo que es la adoración al Señor. Y entonces queremos resaltar ese hecho allí como un ejemplo que nosotros podemos tomar para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad como Él lo demanda de cada uno de nosotros. Primero tenemos que saber que la palabra adorar es una palabra que en el idioma griego su significado era sencillamente besar hacia. Era la inclinación que la persona adoptaba para besar bien, pues, mayormente los pies o el borde del vestido de una persona a la cual él quería reverenciar. Y en el sentido aplicado a Dios, implica esa postración que el creyente tiene al reconocer la grandeza y la dignidad de lo que Dios es. Cuando se queda uno admirado por lo que Dios es en sí mismo, por los atributos de su ser, eso produce en el alma, en el espíritu, un deseo profundo de reverenciarle, de rendirle culto, y comienza precisamente con esa actitud de humillación delante de Él. Y aunque quizás físicamente no lo hagamos actualmente, de postrarnos en el suelo y besarlo, sí es una actitud de corazón que Dios recibe como una adoración, que ahora tiene un carácter más espiritual. Por eso dice la Biblia que verdaderos adoradores busca el Padre, que la adoren en espíritu y en verdad. Y entonces queremos considerar algunos detalles de los versículos que hemos leído para que nosotros podamos ver aquí el ejemplo de estos magos, de cómo ellos adoraron al Señor Jesucristo y que nos sirva a nosotros como una guía también para nuestro
deseo de reverenciar y de adorar también a nuestro amado Salvador. Ahora, uno pudiera considerar a lo menos algunas cosas con referente a estos magos. No dice la Biblia cuántos eran, hay algunos que hablan de 3 y que eran reyes, eso no lo dice la Biblia, habla sencillamente de magos, y cuando hace referencia a magos es diferente a lo que se entiende hoy en día, que practicaban la magia. Eso no es lo que significa la palabra aquí mago. La palabra mago aquí son sabios, hombres que eran cultos, que estudiaban mucho y que tenían alto conocimiento intelectual. Ahora uno puede notar aquí algunas cosas que nos hablan de la acción de ellos, pero que resalta, por ejemplo, el discernimiento que ellos tenían. Cómo indudablemente leyendo las Escrituras, ellos pudieron discernir por el Espíritu Santo que había llegado el momento, el tiempo en el cual iba a nacer el Rey de los judíos, el Mesías prometido por Dios. Ese discernimiento que ellos tuvieron, lo tuvieron indudablemente a la luz de las Escrituras. Pero no solamente se quedaron con eso, sino que tuvieron diligencia. Y es precisamente su diligencia la que los lleva a ellos a moverse desde tan lejos, desde el oriente hasta Belén, en la búsqueda del encuentro de esa persona a los cuales ellos querían reverenciar. Y su diligencia se muestra también en el hecho de prepararse anticipadamente para ellos presentar algo, no aparecerse con las manos vacías, sino al encontrar al Mesías, al Cristo, ellos iban a ofrecerle los presentes que habían traído. Eso muestra su diligencia, pero también eso nos habla de su devoción, como ellos allí postrados mostraron su afecto, reverencia y amor hacia Dios, hacia el Señor. Y es por eso que queremos meditar en estas cosas, lo que es la preparación de ellos. Hermanos, para ir a la cena del Señor, con el propósito de adorarle a Él, debe haber una anticipada preparación a la luz de la palabra, indagar diligentemente, buscar en las Escrituras porciones que nos ayuden a meditar en el Señor, que nos ponga a Él en nuestra mente, que considerándole a Él sea impresionado nuestro espíritu. El efecto de aquella preparación de ellos tuvo como resultado que ellos pudieron discernir plenamente lo que estaba revelado en las Escrituras. Y cuando ellos son guiados por aquella estrella, que uno pudiera aplicarlo a la guía del Espíritu Santo, uno va a ver que ellos se regocijan con muy grande gozo. Y en esa atmósfera de regocijo, ellos van al encuentro del niño. Y es así como nosotros debemos ir a la cena del Señor. Debemos ir preparados anticipadamente con un gozo de encontrarnos con Él, de ir al encuentro de esta bendita persona. Pero para eso requerimos de una anticipada preparación, entendiendo que cuando vamos a la cena vamos a verle a Él. Es lo que primero indica acerca de ellos. Dice, cuando ellos entraron en la casa, lo primero que vieron fue al niño. Aunque no era el único el que estaba allí en la casa. Pero ellos cuando vieron, su interés, su motivación era el niño. Y por eso lo primero que ellos vieron fue al niño.
Y entonces dice que ellos vieron al niño con su madre María y postrándose. Entonces hemos considerado su preparación y ahora su postración. Cuando ellos están postrados allí, eso nos habla de la devoción que había en ellos. Había llegado ese momento que tanto ansiaba su alma de encontrarse con el Mesías. Y ahora que estaban frente a él, reconociendo su grandeza, reconociendo su dignidad y la majestad de ese ser, no hicieron otra cosa que postrarse. Ellos estaban reconociendo con aquella actitud visible, primero la grandeza del Señor y segundo su propia bajeza. Y por eso se postran delante de Él. Qué hermosa escena. Aquellos magos, quizás vestidos de manera espléndida. Y aquel niño que ellos contemplan, un niño que indudablemente estaba rodeado de pobreza y que mostraba también una sencillez. Sin embargo, ellos están postrándose ante aquel niño. Y eso la actitud de adoración allí, eso es lo que dice, y le adoraron. Pero esa adoración fue acompañada con el presente que ellos le dieron. No hay ningún creyente que vaya a la presencia del Señor con la disposición de adorarle que no lleve algo que presentarle a Él, que ofrecerle a Él. Ofrecer su corazón. Es todo pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Pero también acompañar esa actitud de adoración con un presente que en el caso nuestro hoy en día se refleja en una alabanza, un fruto de labio que confiese su nombre, una expresión de esa adoración que hay interna en el corazón. Y esos presentes que ellos ofrecieron tienen significados también. El oro nos habla de la divinidad del Señor. Y cuando uno está adorando, uno considera su divinidad. Él es Dios y también hombre. La esencia de su ser. En Él, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Dios con nosotros. El Verbo manifestado en carne. Eso nos hace pensar en que el Señor, siendo o aunque era hombre, nunca dejó de ser Dios. Aunque llegó a ser un ser humano completo, nunca perdió la esencia de lo que Él es. Él es Dios hecho hombre. Pero el incienso nos habla de esa fragancia de su vida, de su testimonio, aquello que le hacía agradable a Dios, como Dios mismo, el Padre, habla acerca de Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su conducta intachable, su sabiduría, su conocimiento, todo lo que era el carácter de su persona, eso hacía que fuera de olor fragante, pero apunta también a su vida sacrificada, ofrecida en bienestar de los hombres. Pero la otra cosa que ellos presentaron, la mirra era una especie aromática que para ser usada tenía que ser extraída de un árbol, y ese árbol tenía que ser herido, traspasado, y
y de la corteza del árbol que era herido, era que brotaba esa resina que luego, al ser quemada o al ser utilizada, era de una agradable fragancia. Y eso también nos habla del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que Él tuvo que padecer y sufrir para podernos ofrecer a nosotros el perdón de nuestros pecados. Su obra en la cruz. De todo ello nos habla esos presentes que ellos trajeron al Señor. Su meditación estaba asociado a ello, a la esencia de lo que Él es, a la excelencia de su vida, lo que Él demostró en la vida, en su vida terrenal y también en su sacrificio. Y es eso lo que debe ocuparnos en este día, nuestra meditación en la bendita persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a presentar en forma de alabanza al Señor en adoración. Que el Señor nos ayude a seguir considerando estas cosas y el ejemplo de este hombre nos ayude en esta mañana para nosotros también venir y adorar. Que Él prospere su palabra.